cuando estoy llegando a la parada, lo primero que me salen es la gente que me tiene la espalda. La gente que yo llamé y le dije, mira, tengo problemas, yo quiero que me respalden. Y ellos lo que dijeron, bueno, tu problema te lo buscaste tú. Porque eso es lo que pasa en el mundo. En el mundo, todo el mundo dice, yo voy contigo, yo mato por ti, yo hago lo que sea por ti. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la hora de la verdad, que Satanás agarra y te indulce, entonces ellos se embalan. Eso es lo que hace Satanás. Satanás te deja solo. Una de las cosas que yo sé que puede ayudar a esos jóvenes, a esas personas, amén, que están débil todavía, es la oración. La oración es muy profunda. Cuando uno no se descuida en la oración, uno va adquiriendo fuerza, fortaleza, también el ayuno, eh, el silicio ayuda mucho, que son cosas que machuca la carne, pero lo importante es el temor a Jehová. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hoy tenemos un invitado especial, la cual estará compartiendo parte de su testimonio juntamente con nosotros. Y para eso podemos nosotros citar en el libro de Daniel, capítulo 4, a la altura del verso 2, donde dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hoy tenemos un invitado, él se presentará y dará su nombre. Buenas noches a cada oyente, a cada uno de los que van a escuchar este testimonio. Dios le bendiga grandemente, esperando que este testimonio sea de bendición para muchos. Amén. Respondo por el nombre Odali Mateo Encarnación, siervo de Jesucristo por su misericordia. Amén. Queremos saber cómo Dios te rescató, cómo Dios te transformó. Cuéntanos un poco de tu vida pasada y el momento en el cual Dios llegó a tu vida. Amén, amén. En el momento que Dios llegó a mi vida fue un momento que ya me estaban persiguiendo, ya tenía una persecución encima. O sea, yo digo que Dios permitió este suceso para que yo pueda encontrarme con Él. Amén. Entonces, en un momento ya que yo veía que ya no había salida, o sea, tuve que irme para un campo para poder refugiarme, para poder vivir, porque me estaban buscando para matarme. La policía me andaba buscando unos tigres, ven por un golpe que le di a una persona. Amén. Y cuéntanos cómo pudiste librarte de todas estas situaciones, cómo Dios llegó a tu vida, cómo Dios se te reveló, fue a través de un sueño, fue a través de una profecía. ¿Qué pasó en tu vida en el momento en que Dios te rescató? Amén, amén. Eh, Eso fue cuando ya me estaban buscando. Yo estaba en mi casa, yo llego a mi casa, la madre mía me pregunta que qué yo tengo, porque me ve como medio rápido. Entonces yo le digo, no, 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 no hay nada. Entonces yo tenía un videojuego en mi casa, que a veces me ponía a jugar cuando no tenía que hacer nada. Y cuando llego, entonces lo prendo. Pero ¿qué pasa? Mi mamá todavía me ve nervioso y me ve como medio raro. Pero y me dice, ¿qué es lo que tú tienes? Y yo le digo, no, yo no tengo nada. El instante me llaman, recibo una llamada y me dicen, Odali, te andan buscando una gente para matarte, te están buscando con 12, te están buscando para matarte. Entonces yo agarré y le dije a mi mamá, mi papá subió y me dijo, tú no vas para ningún lado, porque yo pensaba agarrar y bajar para el hoyo de que a pelear con ellos. Pero ¿qué pasa? Mi papá llegó y me dijo que no bajara. Entonces que él se iba que yo tenía que irme para un campo. Entonces ahí cogí para un campo, en un monte, yo llorando allá. O sea, yo llevaba a mi mamá y me decía, cuando para mi mamá poder comer, yo tenía que llamarla, yo tenía que subir para una loma, subirme a un monte y hablar con la mamá mía. Ahora, cuando mi mamá soltaba el teléfono, lo agarraban gente y me decían, tu mamá se va a morir por ti. A tu mamá la depresión la va a matar por ti. Eso me llegó a una depresión tan grande. Y yo ahí en ese monte llorando, yo le dije a Dios, si es verdad que tú eres el Dios de una viejita que siempre me salía al encuentro, no sé. Siempre esa vieja, donde quiera que yo estaba, siempre me salía. Y me dijo, y
Y le dije, tú eres la vieja, si tú eres el Dios, perdón, que habla esa vieja, yo quiero que tú me libres de esta. Yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú limpies mi camino. Yo quiero que tú me libres de la muerte. Entonces ahí en ese momento sentí un viento fresco, muy fresco, muy fresco, diferente a la brisa natural que me abrazó y ahí yo empecé a llorar y ahí yo empecé a hablar y empecé a tratar con él. Yo le dije, si tú me salvas, yo agarro y me despido de todo, de toda la cosa mala, de todos los coros, de toda la banda. El fin que hice un trato con Dios ahí y Dios limpió el camino, Dios me libertó. ¿Y cómo fue ese momento cuando le entregaste tu vida a Cristo? ¿Cómo sucedió? Porque recuerdo que me acabas de decir que estuviste involucrado entre pandillas, delincuencia. ¿Cómo sucedió ese momento que dijiste, ya Dios está en mi vida, ya lo tengo? Eh, Cuando Dios agarra y limpia el camino, yo recibo una llamada del papá mío. Mi papá me dice, ya tú puedes venir para tu casa porque nadie te está buscando. Y yo pienso dentro de mí, yo digo, pero ¿cómo nadie me está buscando? Sí, me está buscando la policía y me está buscando tigres para matarme. Entonces, pasan ya 5 meses de eso. Y yo digo, en 5 meses, ¿cómo es que mi nombre no aparece? Incluso que cuando me dicen, no, ya tú puedes venir para tu casa, yo subo y cuando estoy llegando a la parada, lo primero que me salen es la gente que me tiene la espalda. La gente que yo llamé y le dije, mira, tengo problemas, yo quiero que me respalden. Y ellos lo que dijeron, bueno, tu problema te lo buscaste tú. Porque eso es lo que pasa en el mundo. En el mundo, todo el mundo dice, yo voy contigo, yo mato por ti, yo hago lo que sea por ti. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la hora de la verdad, que Satanás agarra y te indulce, entonces ellos se embalan. Eso es lo que hace Satanás. Satanás te deja solo. Entonces, yo literalmente no me convertí de una vez, como yo le dije a Dios. Yo empecé a, a limpiar el camino. Yo entregué todo, me alejé de la banda, me alejé de todo. Dije, yo voy a juntarme con gente seria. Empecé a juntarme con personas que yo podía estar. Entonces ahí Dios empezó a limpiarme el camino. Empezó a abrirme puertas de trabajo. Yo empecé a trabajar en Claro. Después empecé a trabajar en Viva. Y yo decía, ¿cómo yo puedo estar trabajando? Porque yo sé que yo tenía una ficha. Pero que cuando yo entregué el currículo, yo vi que no salió nada. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? Entonces ahí Dios empezó a tratar conmigo. Yo no me hubiera convertido de una vez. Entonces yo estaba trabajando, yo tenía un negocio. Primero trabajaba ahí en ese negocio de un centro de internet. ¿Qué pasa? Después el negocio pasa a manos del papá mío y de mí, el negocio. Se armó un conflicto con ese negocio. Entonces Dios en el mismo negocio empezó a tratar conmigo el trato que tú hiciste conmigo. Y yo le decía, yo no me convertí ahora. Entonces volví y me decía esa misma voz el trato que tú hacías conmigo. Hasta que un punto que yo sentí que el corazón mío se paralizó. El corazón mío no latía. Yo sentía como que ya era el último momento de mi vida era ese. Entonces yo me embalé para la iglesia. Incluso cuando yo llegué estaban despidiendo. Yo volví 2 veces a la iglesia porque yo primero fui y le pregunté a mi mamá que qué día era el día que estaban dando culto y mi mamá me dice, es un día de enseñanza, hoy lo que están dando enseñanza. Entonces yo le dije, pues yo voy a venir mañana cuando esté un culto encendido con chispa para yo convertirme. ¿Qué pasa? Vuelvo al local, pero cuando vuelvo, el Señor vuelve y trata conmigo en el asiento. Antes yo me siento y me dice, el pacto que tú hiciste conmigo. Entonces tuve que embalarme. Entonces cuando yo llegué, que el pastor estaba despidiendo, yo le dije, yo quiero a Cristo en mi vida. Ahí yo sentí que el aliento me volvió. ¿Y cómo fue ese momento en que tú empezaste a escuchar la voz de Dios? Porque hemos escuchado que en una ocasión delinquiste, estuviste en la calle, ya hemos escuchado de parte tuya de que cómo Dios trató contigo, pero ¿cuándo fue aquel momento donde verdaderamente comenzaste a escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo fue ese momento? Explícanos esas experiencias que tú comenzaste a tener
cuando Cristo vino a tu vida? O sea, cuando ya hubiera aceptado al Señor, eh, fue en tiempo de pandemia, donde la iglesia estaba encerrada, no podían dar culto. Entonces, yo me entrego a Cristo. Entonces yo empecé a buscar a Dios con ansia. Yo le dije al Señor, me llevó a un testimonio de Juan Carlos Arigan, donde Juan Carlos Arigan dice que él cogió para un monte buscando a Dios que se le aparezca. Y dice que a Juan Carlos Arigan se le apareció una pelota, una bola azul con fuego rojo. Entonces eso me impactó ese testimonio. Entonces yo dije, no, pero yo voy a buscar a Dios para que me pase lo mismo. O sea, yo buscaba a Dios para que me pasara lo mismo que le pasara a Juan Carlos Arigan. Pero ¿qué pasa? Yo buscaba a Dios y Dios no se me aparecía. Y yo digo, pero yo quiero que tú te me aparezcas como te me apareciste la primera vez, en aquel monte cuando yo te pedí ayuda. ¿Por qué tú no te me apareces? Yo lo buscaba en mi casa, me metía para el monte. Mire, yo me metía bajo el sótano de la iglesia y nada. Hasta que una, una noche yo me tranco en la iglesia y le digo al Señor cuando traigo a la iglesia, yo quiero salir de aquí diferente, yo no quiero salir igual. Yo cuando yo abro esta puerta por la mañana, yo quiero ser diferente, yo no quiero ser igual, yo quiero tener un encuentro contigo. ¿Qué pasa? Yo empiezo a orar, yo empiezo a adorar, a buscar a Dios y no me pasa nada. 12, 11, nada. O sea, cuando llega ya las 2 de la mañana, yo digo, yo como que me enojo, me airo y le digo, ya, yo no voy a buscarte más porque yo te estoy buscando y tú no me quieres aparecer, ni me hablas, ni nada. ¿Qué pasa? Yo agarro y tiro una alfombra que hay ahí, unos colchones en la iglesia. Y cuando me tiro ahí, literalmente el cuerpo mío empezó a temblar. Al instante. Empezó a temblar y cuando yo me levanto, empiezo me siento como que adentro de la iglesia hay muchos ángeles. Y yo siento como que estoy, como que está lleno de gente. Y yo empiezo a hablar, entonces escucho esa voz que me dice, hay alguien enfermo de tu contacto de WhatsApp que no puede dormir, mi alma adora a Cristo. Entonces cuando yo oigo eso, yo vuelvo y le pregunto y le digo, pero ¿quién es? Hay alguien enfermo. Entonces como yo no sabía distinguir bien la voz de Dios, yo empecé y tiré un BC. Eso es un mensaje a todo el mundo. Yo dije, el Señor me dice que hay una gente aquí, amigo mío, que no puede dormir con un dolor de estómago. Al instante, a la hora de eso, a la media hora de eso, me tiró una amiga mía y me dice, Odali, era yo que no podía dormir con un dolor de estómago. Y al instante tú soltaste esa palabra, entonces yo me sané. Entonces yo ahí empecé a escuchar la voz de Dios. Y aparte de esa experiencia sobrenatural que tuviste en tus inicios, cuéntanos otro tipo de experiencia que marcaron tu vida. Porque hubieron cosas en el mundo que te marcaron. Pero también aquí dentro bajo su cobertura, hubo algo que te marcó, que te hizo profundizar tus raíces. Cuéntanos una experiencia que tú digas, esta experiencia me hizo ser más cristiano. Wow, terrible, terrible. En verdad, fue cuando yo salí de la iglesia. Cuando yo salgo de la iglesia, yo era como que tenía como un rayo X en los ojos. Yo veía a la gente y yo le veía la vida a la gente. Yo le veía como la maldad a la gente por dentro. Yo le veía los secretos a la gente. Incluso yo llegué a mi casa y cuando llegué a mi casa, lo primero es que mi mamá me habla y yo miro a mi mamá y cuando miro a mi mamá yo le digo, mira, el Señor me dice que tú tienes que pedirle perdón a mucha gente. El Señor agarra y me dice que tú tienes que pedirle perdón a fulana, nombre por nombre se lo dije. Los nombres que ella tenía que pedirle perdón. Incluso que hasta mi mamá afirmó la palabra que dijo. Mi mamá afirmó la palabra que dijo, son ellos los que tienen que pedirme perdón a mí, porque ellos fueron los que me faltaron. Pero entonces yo le dije, pero el Señor dice que aunque sea a ti aunque sea a ti que te hayan faltado, tú tienes que pedir perdón. Entonces mi mamá lo que se fue enojada. Y yo no podía estar donde había gente, yo no quería estar donde había gente, porque literalmente a la gente yo le veía la maldad, yo tenía que decirle algo. Incluso entró una persona al negocio que yo tenía
Y este hombre tenía una niña escondida que nadie sabía que él tenía. Ay, mi alma adora a Cristo. Nadie sabía que este hombre tenía esa niña. Usamaya, Kayamaha. Pero ¿qué pasa? Cuando él entra al negocio, yo lo veo y le digo, no está bien lo que tú estás haciendo. Y él me dice, pero ¿qué yo estoy haciendo? Tú eres cristiano, tú tienes una niña escondida que nadie sabe dónde tú la tienes, pero tú sabes que tú la tienes, tu familia no sabe que la tiene, ni tu mujer que tú tienes tampoco, pero tú sabes que tú la tienes. El hombre se paró asustado y se fue. Entonces, eso fueron cosas que me marcaron para yo decir, no, yo me voy a firmar más en Dios, porque ya yo vi que Dios es real. No me pasó como Juan Carlos Aringan, como yo quería, pero sí tuve experiencias sobrenaturales en ese momento. Amén. Sabemos de que todas las experiencias son diferentes. Cada siervo o sierva del Señor tiene una experiencia personal. La tuya vemos que también no fue la excepción, fue una experiencia muy personal. Pero cuéntanos, después que tú llegaste al Evangelio, eh, dijiste que tuviste muchas dificultades antes de ser cristiano. Pero luego, después de ser cristiano, llegaste a tener dificultades. Oh, Porque yo he escuchado, hay personas que creen y han pronunciado de que después que uno viene a los caminos del Señor, como que todos los problemas se resuelven. Cuéntanos algo sobre tu vida, que tú haya una vivencia tuya, que nosotros podamos ver lo grande que es Dios y la obra tan extraordinaria que ha hecho en tu vida. cuando yo me convertí, yo pensaba así mismo. Yo dije, ya se arregló todo mi problema, ya yo estoy, porque yo siempre escuchaba eso, que cuando uno venía aquí, ya era bonito y todo lindo. Pero ahí yo vi que no, porque cuando empezaron a levantarse los hermanos míos, cuando empezó a levantarse el papá mío, cuando empezó a levantarse también mi mamá, yo dije, pero ¿y cómo? ¿Cómo es posible que en mi misma familia me estén diciendo loco? ¿Cómo es posible que yo me entrego, ahora que yo entrego mi vida, que quiero arreglar mi vida, cómo es posible que la misma familia mía se me levante? Inclusamente yo mismo le discutía a Dios y le decía, pero la mamá mía es cristiana. ¿Cómo es que ella se me levanta? ¿Cómo es que me hace la guerra? Entonces, son cosas que yo dije, no, incluso yo dije, no, pero esto no puede ser así. Porque si está bien que el papá mío no conoce de Dios, pero una gente cristiana ya levantarse. Digo yo, no, pero eso es imposible. Entonces ahí empecé a quejarme con Dios. Ahí yo empecé a decirle a Dios que me quitara la carga, que me quitara los problemas. Entonces, mientras más yo le oraba a Dios que me quitara los problemas, yo veía que los problemas recibían más. Porque digo yo, pero Dios mío, pero tú eres grande, tú eres poderoso. Si tú me libraste de la muerte allá afuera, ¿por qué ahora tú no me puedes limpiar el camino de los problemas? Porque yo lo que quiero buscarte. Incluso cuando, cuando se armó un problema del negocio, el Señor me dice, quítalo. Y yo le digo, pero ¿de qué yo voy a vivir? Y una voz audible, yo acostado en mi cama, escuché esa voz audible que me dijo, nada te va a faltar. Y cuando yo escucho esa voz, yo le digo, Señor, ya la cosa se ha puesto tan fuerte que yo debo 16 de renta ya. Entonces, ¿qué hago? Y vuelve la voz y me dice, quítalo. Entonces, cuando lo quito, ahí empezó el conflicto más grande con eso. Y cuéntanos cómo Dios, eh, porque unos hemos escuchado la voz de Dios, otros hemos tenido sueños. ¿Cuál es la preferencia? Me explico. ¿Cuál es la forma favorita en la que Dios trata contigo? Explícanos parte de tu secreto que tienes con Dios. La parte como Dios trabaja contigo, que ya tú lo distingues desde lejos. Amén. O sea, Él me habla por medio de la palabra también, me habla a través de sueños. Yo sé cuando es Dios y cuando no es Dios. Cuando oigo su voz también sé cuando no es Dios, porque ¿qué pasa? Cuando yo estaba en ese mundo allá atrás, yo intentaba quitarme la vida y yo escuchaba dos tipos de voces, yo peleaba con las dos voces. Entonces había una que me decía mátate y había una que me daba vida, pero la que me decía mátate me daba tormento. Ahora, la que me decía todavía hay tiempo para ti, todavía hay vida para ti, esa me daba paz.
yo me dormía. Y yo amanecía en mi casa, incluso amanecía hasta con la pistola al lado. Y yo decía, pero fue un sueño que yo tuve porque yo quería matarme anoche. Entonces, yo tenía eso tan en la mente. Y ahora, cuando Dios me habla, yo sé cuándo es Él. Porque su voz me da paz, su voz me da tranquilidad. Es total que cuando llega un momento triste a mi vida, que yo me hinco a orar, el Espíritu Santo me aconsola. Entonces yo lo que al rato empiezo a reírme y a gozarme, porque su voz da paz, me dice tranquilo, me dice yo estoy aquí contigo. ¿Y qué consejo tú le darías a aquellas personas que estuvieron sumergidos en el mundo, como tú estuviste, que estuvieron en la delincuencia, andaban con armas de fuego, otros que quizás consumieron sustancias ilícitas? ¿Qué consejo tú le darías a esa juventud, a esas personas que están atadas, como una vez tú estuviste atado? ¿Qué consejo tú le darías? Mi consejo es que se busquen de Cristo, que se acerquen a Dios, porque eh, el enemigo lo que quiere es que tú te quites la vida. Dice la palabra, relata que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, a quitarte lo tuyo, a destruirte tu felicidad. Ok, que aquí pasamos momentos difíciles, porque no voy a decir que no pasamos momentos difíciles, sí pasamos momentos difíciles, pero hay alguien que Dios dijo, yo me voy y no lo voy a dejar solo, dejaré con usted el consolador, el que lo va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Ese es el consolador, amén, de que Dios habló, el Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a direccionar, Él es el que te va a corregir, Él es el que te va a sustentar en su mano y abrazarte, porque es igual cuando tú quieres quitarte la vida, que tú sientes esa brisa, que te abraza. Eso no es el enemigo, eso es Dios abrazándote, eso es el Espíritu Santo abrazándote para que tú tengas paz. Porque en el momento que yo quería quitarme la vida, en el momento que yo estaba ahí, que yo sentía esa voz que me decía mátate, y yo quería quitarme la vida, entonces yo sentía que algo me abrazaba, entonces yo sentía que algo, aleluya, ese Espíritu Santo de Dios, que me decía, yo estoy aquí, no te quites la vida, que todavía hay tiempo para ti. Entonces yo te digo en esta noche, hay tiempo para ti. Ay, mi alma adora a Cristo. A ti, aleluya, que está atado ahí en la droga, a ti que está atado en la prostitución, a ti, aleluya, que tal vez tú digas, aleluya, no hay oportunidad para mí. Hay tiempo, hay oportunidad para ti. Porque si para mí la hubo, también para ti la hay. Dios mío, mi alma adora a Cristo. Mi alma adora a Dios. Hemos visto que hay cristianos que todavía tienen dificultades y tienen batallas. Y han tratado de levantarse y sobreponerse a pesar de las adversidades. Hemos visto que tú lo lograste. Pero ¿habrá algún consejo para aquellos cristianos que ya fueron libres? Que ya fueron libres, pero que todavía tienen esa pequeña dificultad, necesitan ese empujón. ¿Qué tú le dirías a esos hermanos que van a escuchar esta entrevista? Amén, amén, amén. Mira, una de las cosas que me ayudó a mí, yo tenía mi debilidad y yo luchaba con ella. Y yo le decía al Señor, ayúdame con esto. Hasta que me metió a un video. Siempre el Señor trataba conmigo con videos de predicadores. No sé por qué Él lo hacía, pero siempre me administraba el YouTube. Y cuando yo entraba a YouTube, me aparecía una prédica. Entonces, cuando me aparecía la prédica, yo la veía. ¿Qué pasa? Yo estoy orándole a Dios y yo no sé nada, yo no sé de ayuno, yo no sabía de silicio, yo no sabía nada de eso. Y cuando entro al YouTube, veo una prédica de Juan Carlos Arigan, precisamente, hablando del ayuno. Dice que él se trancó en una casa. Yo le oí diciendo a él que él se trancó en una casa, en ayuno, y eso lo fortaleció, eso lo fortalecía. Entonces yo empecé a investigar qué es lo que era el ayuno. Entonces cuando yo oí que el ayuno, que él dijo que el ayuno era atenerse a no comer cosas hasta cierta hora, entonces yo empecé a experimentar eso. Cuando yo empecé a experimentar eso, yo empecé a decirle al Señor y a presentarle la debilidad que yo tenía. Un ejemplo, yo sabía que las mujeres podían dominarme. Que si yo veía una mujer por ahí o llegaba a algo, yo sé que podía caer.
Entonces yo dije, dame fortaleza en esta área. Empecé a pedirle fortaleza a Dios en la área, que yo sé que el enemigo puede meterse rápido. Entonces dice la palabra que no hay género en nosotros si no es con ayuno y oración. Yo les recomiendo de que busquen a Dios, de que no se atengan, no se detengan. Está bien que tú fallas, pero si le pones esa debilidad en la mano del Señor, en ayuno, en oración, yo sé que Dios te va a dar la fortaleza como me la ha dado a mí. Y sabemos de que Dios ha hecho muchas obras en muchas personas aparte de ti. ¿Qué tú haces para concluir con esta entrevista? ¿Qué tú haces para mantenerte firme hoy en día? ¿Cuáles son tus hábitos cristianos que tú haces para mantenerte, para que la firmeza esté en ti? Porque hay otras personas que van a escuchar esto, que quisieran saber esos tips para ellos poderse mantener y no flaquear. Porque sabemos de que esto no es para el que comienza, sino para el que termina. ¿Qué tú le dirías a esas personas para que permanezcan? Para que la presencia de Dios esté con ellos. Aleluya. Lo que tengo para decirle es que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios lo puede hacer todo. Y una de las cosas que yo sé que puede ayudar a esos jóvenes, a esas personas, amén, que están débiles todavía, es la oración. La oración es muy profunda. Cuando uno no se descuida en la oración, uno va adquiriendo fuerza, fortaleza, también el ayuno, el silicio ayuda mucho, que son cosas que machuca la carne, pero lo importante es el temor a Jehová. Cuando tú le temes a Jehová, entonces tú sabes que cuando viene algo ante ti, una tentación, tú le dices, no, pero que Dios me está mirando. No pienses en el pastor, no pienses en el hermano ni tu mamá. Piensa de que Dios es tu pastor y Él te está mirando desde el cielo, que donde quiera que nos escondamos, Él nos va a ver. Entonces, no tenemos que escondernos del pastor. No pienses que tienes que esconderte del pastor, sino piensa que tú tienes que esconderte de Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, entonces tú vas a rebasar todos esos problemas. Cuando tú le temes a Jehová, entonces eso te va a dar la fortaleza para cuando venga una persona y te diga, mira, vamos a pescar. Y tú le dices, no, porque Jehová está ahí. Y mi temor es de fallarle. Ese es el principio. Amén. Bendiga a Dios al evangelista Odali Mateo, que estuvo compartiendo parte de la experiencia. Gracias por estar con nosotros acá en nuestro canal. Lo invito a cada una de las personas que escucharon, que se suscriban a nuestro canal, active la campanita y comparta. El contenido seguirá fluyendo y yo sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Gracias al evangelista por estar con nosotros. Si quieres compartir tus redes sociales para que te sigan, porque veo que transmite videos en vivo a través de plataformas, puedes dar tus redes sociales para que la gente te siga. Amén, amén, amén. Es un placer, amén, estar aquí. Gracias por la invitación. Dios bendiga a cada oyente y a los que van a escuchar esto. En las redes me pueden seguir como Odali Mateo Encarnación en Facebook. Amén. Todavía no estoy utilizando el YouTube. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Que la paz de Dios lo cubre y lo proteja.